Bueno, pues como saben, el día de ayer en la mañanera estuvo el periodista Mathieu Turlier de Proceso exhibiendo al más infame de todos los merolicos que hay en el mundo sobre esta asquerosidad de que sus guachos espían a ciudadanos, no solamente con Pegasus, ya también ayer demostramos que infiltran colectivos sociales, en este caso de víctimas, infiltran a estos colectivos con guachos. Así de puercos, así de cerdos son los que decían que eran diferentes. Y antes de pasar a lo que les quiero mostrar, les propongo que escuchen esta mesa de debate que hubo el día de hoy entre Nayeli Roldán de Animal Político, el propio Mathieu Turlier de Proceso, y estuvieron también los directores de Artículo 19 y de la Red 3D, Leopoldo Maldonado y Luis Fernando García, porque además de que ya le contestaron a la propia presidencia con un comunicado de todas las barbaridades que dijeron, hacen puntualizaciones muy interesantes que exhiben al asqueroso ejército de este tipejo que ven en la imagen del Chencho Sandoval, el que tiene a gatas a López, el que es amo de López y lo tiene pero sí bien ensartado, porque de otra forma no se entiende. Y explica así como punto por punto todas las mentiras del comunicado que publicaron en respuesta a lo que ocurrió el día de ayer desde Presidencia de la República. Una verdadera burla, solamente los menos aptos, bueno, ni los menos aptos, vamos, los menos aptos, los adoctrinados, los fieles de la secta, saben que López está mintiendo. El problema es que no pueden decirlo, porque es perjudicial reconocer para su amo, obviamente, que su amo miente, le perjudicaría mucho en su imagen, miente y encubre a los guachos. Entonces, primero, les recomiendo que vean la mesa de análisis, dura más de 50 minutos, 54 creo, y van ustedes a entender cómo esta investigación que hicieron es tan sólida que es imposible desmentirla. De hecho, trataron de hacerlo, pero quedaron en ridículo. El día de ayer López se comprometió con el periodista de Proceso a demostrarle que no era cierto lo que habían publicado y entonces pusieron este comunicado de prensa que no demuestra nada, al contrario, los exhibe completamente. Les voy a compartir primero esto, después la respuesta de la Red 3D en este comunicado de 3 cuartillas y ustedes se van a dar cuenta cómo está de podrido el gobierno y cómo López encubre a sus asquerosos guachos. Fíjense, de principio, dice el gobierno: las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública y de inteligencia solo pueden intervenir comunicaciones privadas con la orden de un juez. ¡Pum! Pues desde ahí ya se jodió el asunto. Porque resulta que de este asqueroso caso de la espía con Pegasus a periodistas, a defensores de derechos humanos, a la sociedad en general, porque seguramente no solo a 3 personas han espiado, ya hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Y le solicitaron a la Sedena, para la investigación, que presentara dónde estaban las autorizaciones de los jueces para que pudieran espiar a estas personas. Y la Sedena ya contestó, está en la investigación, y dijo que no tiene ninguna. Ya desde ahí todo el comunicado pues es falso y ya no sirve de nada. Pero vamos a leerlo. Después la Red 3D, punto por punto, pues les pone una de zapes en la mera tatema por todas las mentiras que dijeron. Dice Presidencia: las acciones de inteligencia están orientadas a conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos a la seguridad nacional, su probabilidad de ocurrencia e impacto, las variables que los componen y su relación causal. De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional, la inteligencia es el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, y el ciclo de inteligencia es el proceso que orienta las acciones de recolección y procesamiento de información con el propósito de integrarlas en productos de inteligencia para la toma de decisiones. Este proceso comprende las etapas de planeación, recolección, procesamiento y análisis, difusión y explotación y retroalimentación. De acuerdo con los artículos 5, fracciones tercera, quinta y novena, 29, 30, 31, 33, 34 y 35 de la Ley de Seguridad Nacional
y 100 de la Ley de la Guardia Militar de López, las instancias de seguridad nacional, entre ellas la Sedena, de manera conjunta con otras dependencias, trabajan en recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información que comparten con otras autoridades en materia de seguridad pública. Los procesamientos antes mencionados de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos. Únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la Procuración de Justicia. Sin embargo, han existido casos en que la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas. Uno de los principales rasgos de la inteligencia es la confidencialidad, lo que permite evitar que sea neutralizada la capacidad del Estado para poner en marcha medidas en la materia. Por esta razón, tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública como la Ley de Seguridad Nacional contemplan mecanismos para reservar información que pueda comprometer seguridad nacional hasta por un periodo de 5 años. Es importante mencionar que no se consideran oficiales, esto es muy interesante, algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados ni avalados por alguna autoridad competente. Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al Instituto Armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional. ¿Qué está diciendo aquí el asqueroso gobierno? Que los archivos de Guacamaya son falsos. ¿Saben? Hay una forma de demostrar que esto no es cierto. Hay un montón de medios, un montón de periodistas, muchísimos, decenas, no sé cuántos, que pudieron bajar estos archivos. Si el archivo que está presentando hoy, artículo 19, Animal Político, la Red 3D y Proceso, fuera falso, es decir, este documento donde se demuestra que sí están espiando civiles, si fuera falso, ya habrían salido todos los demás medios, incluso los medios de Presidencia, La Jornada y todos estos paleros, a decir, pues miren, aquí están todos los archivos de Guacamaya, todos. ¿Y qué creen? La hoja que presentan estos no existe. Era tan fácil desmentirlos, tan fácil, pero no pueden. De hecho, es muy curioso que coloquen la palabra podría, porque no pueden afirmarlo categóricamente. ¿Saben por qué? Porque saben que el documento existe. Sí existe, pero están tratando ahora de descalificar la investigación. Así de cerdo es el gobierno. Dice, por tal razón dichas publicaciones carecen de validez legal. La actividad, otra cosa, el gobierno mismo ya aceptó que el hackeo existió, eso como al segundo día, tercer día después del hackeo. Aceptaron que existió. Las actividades de inteligencia se refieren al análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas, redes sociales, medios de comunicación, revistas o periódicos, así como la obtenida en actividades de campo, reuniones con otras dependencias, organizaciones sociales, políticas y mediáticas del país, misma que se compara con bases de datos que poseen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública y de la Procuración de Justicia en el país. Hasta aquí ya logró desmentir el gobierno la investigación de que su ejército espía. Pues no, pero continuemos. En el contexto del combate al narcotráfico, las denuncias anónimas juegan un papel preponderante, coadyuvando en la detención de líderes e integrantes de las organizaciones criminales y en la desarticulación de las estructuras del narcotráfico generadoras de violencia, además de sus entramados financieros, logísticos y de personal. El artículo 16 constitucional refiere que las comunicaciones privadas son inviolables y que al respecto solo un juez puede valorar el alcance y autorizar su interpretación siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. Por tal motivo, las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez. ¿Y dónde están las órdenes? Que no existen, porque ya se lo dijeron a la fiscalía. No, pues es que no tenemos órdenes.
¿Ven qué pendejos son? ¡Ay, Dios! La Constitución refiere que es facultad exclusiva de la autoridad judicial, a petición de la autoridad federal, que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente a autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, debiendo fundar y motivar fehacientemente las causas. En la presente administración, la autoridad judicial ha detenido a 1,393 personas. De ellas, 27 son relevantes por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, destacando a Ovidio, a Guadalupe N., a Gerardo N., a José Antonio N. y a José Alfredo N. Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada. Ya, y con esto se lavan las manos de que estén espiándolos. O sea, que estén espiando a un periodista de Animal Político, por ejemplo, porque no lo han detenido, entonces ya está bien. No mamen, si el delito es precisamente espiarlo, o sea, todavía le van a agregar que lo van a detener. O sea, el delito es que lo espían, ese es el delito. Y lo justifican diciendo, pues sí, lo hemos espiado, pero pues no lo hemos detenido. Menuda pendejada. Finalmente, dice el gobierno, con el desarrollo de productos de inteligencia, ha sido posible llevar a cabo la detención de otros blancos generadores de violencia, así como el aseguramiento de enervantes y armamento. Esto demuestra que existe el Centro Militar de Inteligencia de manera ilegal y que los guachos espían desde este Centro de Inteligencia Militar. ¿Esto ya lo justifica? Pues no, definitivamente no. Están actuando de manera ilegal. El gobierno está rompiendo la ley. ¿Saben? Esto le puede traer muchos problemas a López Obrador en el futuro. No toda la vida va a tener fuero. Por estas acciones que están completamente demostradas y que tienen una base de prueba muy fuerte, a López lo pueden denunciar. Y a Chencho Sandoval. Son hasta pendejos de verdad. Pero bueno, ahora les voy a mostrar lo que le responde a esta asquerosa nota de prensa del gobierno, la Red 3D. Se los comparto. Le contestaron entonces a López sobre sus guachos y su pendeja carta. Comunicado: organizaciones respondemos a las afirmaciones falsas de presidencia sobre el caso Ejército Espía. Y este es el comunicado. Dice: en respuesta a las afirmaciones falsas de la presidencia sobre el espionaje militar ilegal, las organizaciones detrás de la investigación Ejército Espía condenamos las descalificaciones y afirmaciones falsas sobre el espionaje militar contenidas en el comunicado Acciones de Inteligencia orientadas a atender amenazas y riesgos de la seguridad nacional, emitido por la Presidencia de la República el jueves 23 de marzo. En primera instancia, recordamos a la opinión pública que hemos presentado evidencia contundente de que, 2 puntos. 1. El Centro Militar de Inteligencia es una agencia militar secreta dedicada a utilizar sistemas tecnológicos para obtener información de fuentes cerradas, es decir, mediante la intervención de comunicaciones privadas. 2. El Centro Militar de Inteligencia es el usuario final del sistema de monitoreo remoto de información adquirido a la empresa comercializadora Ansúa S.A.D.C.B., empresa designada como distribuidora de Pegasus, por parte de la empresa israelí NSO Group. 3. Durante el gobierno del delincuente Peña, los guachos también adquirieron un servicio de monitoreo remoto de información a la empresa Proyectos y Diseños VME, empresa que participó en las contrataciones de Pegasus por parte de la PGR y el CISEN, cuyo comisario, Marco Antonio Suárez Cedillo, se ostentó como representante legal de comercializadora Ansúa.
4. El Centro Militar de Inteligencia interceptó comunicaciones privadas del defensor de derechos humanos Raimundo Ramos con diversos periodistas entre el 16 de agosto y 26 de agosto de 2020, en las mismas fechas que un análisis forense de Citizen Lab de la Universidad de Toronto determinó que el teléfono de Raimundo Ramos se encontraba infectado con Pegasus. Esto es muy importante, ojo con esto. Y que quede claro, en este espacio no defendemos a Raimundo Ramos. Antes que se supiera sobre este caso, y pueden revisar el canal, aquí hemos mostrado que Raimundo Ramos mínimo tiene cola que le pisen. Mínimo. Pero aquí lo interesante es que el día de ayer el más infame de todos los merolicos del mundo dijo que estaban espiando a un delincuente. Ojo con esto, y que espiando a este delincuente, una persona del cártel del Golfo, fue que de repente se toparon con una conversación que tenía él con Raimundo Ramos. Eso dijo, pueden verificarlo, eso dijo ayer. Pues ¿qué creen? Es falso. Porque las conversaciones que se muestran en el documento con el que se sustenta, parte de lo que sustenta esta investigación, dicen muy claramente, y los guachos así lo dicen, que era lo que estaba platicando Raimundo Ramos con otros periodistas, no con ningún delincuente. ¿Sí ven la diferencia? López dice, pues es que estábamos espiando a un delincuente. Ya, pero resulta que los guachos en esa hoja dicen que obtuvieron esa información porque Raimundo Ramos estaba hablando con periodistas, no con ningún o con algún delincuente. Y esto ya lo hace ilegal, porque quiere decir que sí, están espiando a periodistas. Solitos se echan de cabeza. Bueno, continuamos. Ante la desinformación promovida por el Boletín de Prensa de la Presidencia de la República, las organizaciones respondemos puntualmente lo siguiente. 1. Es falso que la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Militar de López faculten a la Sedena, en específico al Centro Militar de Inteligencia, a llevar a cabo la recolección de inteligencia de fuentes cerradas, es decir, mediante la intervención de comunicaciones privadas civiles. Es falso, la ley no los faculta, falso. La Sedena no ha obtenido ninguna autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas, como demuestra la información que la propia Secretaría ha aportado a la Plataforma Nacional de Transparencia como sus respuestas a solicitudes de acceso a la información. De la misma forma, dentro de la carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República con motivo del espionaje ilegal contra Raimundo Ramos, Ricardo Rafael y un periodista de Animal Político, el Consejo de la Judicatura Federal ha informado que no existen registros de autorizaciones judiciales relacionadas a técnicas de investigación en las que ninguna de las personas atacadas con Pegasus sea parte. Esto lo está diciendo la Fiscalía, lo están diciendo los jueces, lo está diciendo gente que está investigando el tema. La Sedena dijo, no, pues no tengo yo ninguna autorización. Ya, con eso, ¿no? 2. Es falso que las intervenciones de comunicaciones privadas realizadas por la Sedena de ninguna manera están dirigidas a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos, según lo que dice el comunicado. Los casos de espionaje contra Raimundo Ramos, Ricardo Rafael y un periodista de Animal Político dan cuenta del uso ilegal y arbitrario de tecnologías de vigilancia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. Asimismo, documentos internos de la Sedena filtrados por Guacamaya también han evidenciado que diversas organizaciones sociales, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolan, los padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, entre otras, han sido objetivos de la inteligencia militar. 3. Ante la afirmación de que en las intervenciones de comunicaciones privadas hechas por la Sedena únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la Procuración de Justicia, la evidencia demuestra que el Centro Militar de Inteligencia interceptó las comunicaciones de Raimundo Ramos entre el 16 de agosto de 2020 y el 26 de agosto de 2020 con periodistas de los medios Televisa, El País y El Universal, no con organizaciones delictivas.
Los documentos internos de la Sedena muestran que las comunicaciones privadas de Raimundo Ramos fueron utilizadas para influenciar investigaciones relacionadas a ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio de 2020, por lo que no guardan ninguna relación con la Procuración de Justicia. 4. Al ser cuestionado sobre el encubrimiento de los contratos entre la Sedena y comercializadora Anzúa S.A.D.C.B., López, el más infame de los merolicos, señaló en su conferencia de prensa el día 5 de octubre de 2022 que se dé a conocer, no debe haber absolutamente nada oculto, nada malo, para que se entregue, pero que se entregue todo. Eso dijo el asqueroso sujeto. Lamentamos que el presidente haya incumplido su compromiso con la transparencia y ahora indique en el comunicado que la información sobre los contratos cuya existencia mintió y negó la Sedena en primera instancia deban ser considerados como reservados. Ante el grave señalamiento de que cualquier persona ajena al Instituto Armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional, recalcamos que la autenticidad de todos los documentos utilizados por la investigación Ejército Espía provenientes de los correos electrónicos internos de la Sedena obtenidos por el colectivo Guacamaya se encuentra validada. Cualquier medio de comunicación u organización con acceso a dichos correos puede corroborar que los mismos no fueron alterados. Así de fácil. Además, la información contenida en los documentos internos filtrados ha sido comprobada por fuentes secundarias. Por ejemplo, en el oficio SGE-medio 3335 dirigido al secretario de la Defensa, se menciona el número de fecha de elaboración y objeto del contrato entre la Sedena y comercializadora Anzúa S.A.D.C.B. Esta información se encuentra validada por documentos oficiales que la Sedena envió a la Auditoría Superior de la Federación y que fueron obtenidos vía solicitudes de acceso a la información. Se los explico porque esto es muy importante. Ese documento en el que se demuestra que el ejército sí hizo un contrato con la Sedena y que se obtuvo con Pegasus, con la comercializadora esta Anzúa, y que se obtuvo por medio de las filtraciones de Guacamaya Leaks, fue confirmado porque la Sedena lo entregó a la Auditoría Superior de la Federación y por medio de una solicitud de acceso a la información, las organizaciones que investigaron lo obtuvieron y eso corrobora que el documento es auténtico. Así de claro, por eso no le gusta el INAI al asqueroso sujeto. De igual manera, la tarjeta informativa generada por el Centro Militar de Inteligencia, en la que se da cuenta de las comunicaciones de Raimundo Ramos con periodistas, fue validada por los interlocutores. Asimismo, las fechas de las conversaciones reflejadas en la tarjeta coinciden con los días en las que el teléfono de Raimundo Ramos se encontraba infectado con Pegasus, según el dictamen forense de Citizen Lab de la Universidad de Toronto. 6. Por último, resulta lamentable que la presidencia intente justificar el espionaje militar en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas bajo el argumento de que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionado con las organizaciones de la delincuencia organizada. La intervención ilegal de comunicaciones privadas constituye un delito que puede acarrear penas de hasta 12 años de prisión y no resulta necesario que las personas cuyas comunicaciones han sido intervenidas ilegalmente sean detenidas para que se configure dicho delito. Qué verdadera bajeza del gobierno de López, de los guachos, al hacer esto. De verdad, son bajos, esto es el PRI, el PAN de antes, es lo mismo. Solamente los menos aptos siguen aplaudiéndole al escatológico personaje. Y me queda muy claro que sí son muy disminuidos intelectualmente, porque de otra forma ya habrían comprendido que esta asquerosidad no se le puede permitir a nadie, pero pues ellos están obnubilados, como dijera el más infame de todos los merolicos del mundo.
Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.